Amigos, un placer volver a encontrarnos con ustedes una vez más en un nuevo trabajo y tiempo de meditar y de estudiar en la palabra del Señor. Y como siempre estamos junto al pastor Daniel Madrid para compartir con ustedes este tiempo y esperamos que sea de mucha bendición para ustedes. Pastor Daniel, un gusto siempre estar juntos para dialogar en torno a las Escrituras. Un gusto estar estudiando y hablando de las Escrituras. Bueno, hoy día vamos a comenzar una serie de 3 estudios que me parece a mí que son importantes, porque de pronto los trabajamos unos más que otros y les damos más importancia a unos que otros. Sin embargo, pareciera ser que en la Escritura uno tiene una secuencia, sobre todo si basamos esto en 1 Corintios capítulo 13, me refiero al texto final, ¿no es cierto?, de Corintios, pero y son la fe, la esperanza y el amor. Y en ese orden vamos a trabajarlos hoy día, en ese orden vamos a funcionar hoy con el primero y ya la próxima semana y así sucesivamente hasta terminar estos 3. Pero un placer estar de nuevo juntos. Bueno, hoy día vamos a hablar de la fe que es algo tan importante en el cristianismo, en cada uno de nosotros que llegamos, ¿cierto?, al Señor mediante la fe. Perfecto. Vamos entonces a mirar, ¿es la fe más importante que las obras? Es la gran pregunta que de pronto, y se hicieron incluso algunos padres de la iglesia, ¿no? Claro. En esta discusión interesante, ¿qué es primero, la fe, las obras? ¿Cuál es más importante que la otra? Santiago simplemente diría, hermano, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obra? ¿Podría salvarle? Eso es lo que nos plantea Santiago. Y en el texto 17 de ese mismo capítulo, Santiago dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Entonces, la pregunta, Pastor Daniel, ¿fe es sinónimo de cambio de vida? Es decir, cuando uno empieza esta vida de fe, ¿hay una transformación? Bueno, eso es una discusión larga, ¿cierto? Yo creo que nosotros empezamos como iglesia cristiana evangélica, tendemos a pensar que es la fe, digamos, más de corte como intelectual, la fe por sí misma, ¿cierto?, es la que salva, ¿sí? Y muchas veces criticamos, ¿cierto?, a otra iglesia que cree más en las obras, ¿cierto?, ponen más el énfasis en la obra que en la fe. Y aquí Santiago, de alguna manera, da alguna respuesta acerca de esto, ¿cierto? Dice, la fe sin obras es muerta, ¿sí? Claro. Por lo tanto, habría que investigar un poco, profundizar en qué significa la obra, ¿cierto? ¿Qué tipo de obras? ¿Sí? Y cómo es esta fe, por ejemplo, una fe que no tiene obras, ¿sí? Entonces, esas son un poco las preguntas que queremos resolver. La fe debería llevarnos a la acción. O sea, si digo que tengo fe, tengo que accionar en base a esa fe. En esa misma interesante pregunta de si es sinónimo o no, ¿podríamos decir si un ateo, por ejemplo, un ateo tiene fe? Probablemente un ateo tiene fe, pero no en Dios. ¿Ya? ¿Sí? Yo creo que el ser humano es un ser humano de fe, pero es un ser humano puede tener fe en distintas cosas, ¿sí? Puede tener un objeto, ¿cierto?, que para nosotros los cristianos es un objeto errado, ¿cierto? O puede tener la fe verdadera que llamamos, ¿cierto?, que es una fe en el Dios vivo. Entonces, claro, un ateo puede tener fe, pero esa fe va a estar errada, ¿sí? Y hay distintos objetos de fe. La fe puede ser en sí mismo, ¿cierto? En este tiempo las personas hablan mucho de creer en ti mismo, ¿cierto? De solo compensarlo se van a convertir en verdad. O fe en otras cosas, en otras personas, o incluso en objetos, ¿sí? Por ejemplo, la fe en el dinero, la fe en los estudios, claro, que es muy común en este tiempo. Sí, la fe también nos lleva a confesar que nuestra fe, de que si no hay una evidencia en nuestra praxis, en nuestro actuar de cada día, no nos serviría decir que tenemos fe. Porque decir que hay fe sin creer en Dios es como complejo cuando hablamos de lo religioso, ¿ya? Cuando hablamos de lo religioso. Por eso que el apóstol Santiago dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? ¿No?
Entonces, la fe ha de ser, desde nuestra perspectiva, el motor que impulsa nuestra vida, a predicar, que impulsa nuestra vida a amar a otros, que impulsa nuestra vida a hacer algo. Así es. De hecho, la fe se define como la certeza. ¿Sí? Dice, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es una certeza de algo que, si bien yo no veo con los ojos, yo lo espero profunda y verdaderamente. Yo espero, ¿cierto?, algo que ya considero como algo cierto. Entonces, la fe, cuando uno la aplica como una certeza, necesariamente va a tener obras, ¿sí? Porque todo el producto de la fe van a ser obras. Obras de gozo, obras de amor, obras de esperanza, ¿cierto? Pero van a ser obras, se va a traducir nuestra vida en una vida transformada. Entonces, cuando estamos hablando de una fe verdadera, es una vida transformada. ¿Y en qué? El Señor Jesús, ¿cierto?, plantea que en realidad nosotros debemos tener una vida transformada. Cristo vino a morir por nosotros no solamente para darnos salvación, sino que para darnos una vida transformada. Y eso es lo que nosotros lo aplicamos a través de la fe, ¿sí? Dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Sí? Entonces, la fe es un don de Dios que es importante, es dado por gracia, pero que transforma la vida. Por lo tanto, tiene que estar asociado a las obras. Claro, y si transforma la vida, entonces diríamos que la fe, si es genuina, debiera producir frutos que sean visibles, ¿no? Porque no podemos decir yo tengo fe pero no se ve nada. Si nosotros decimos que tenemos fe, tiene que verse algo. Entonces, la fe debe llevarnos en la persona que ama, nos debe llevar a distinguir en quién es y cómo se encuentra nuestro prójimo. O sea, no puedo decir que tengo fe si me da lo mismo lo que le pasa a mi prójimo, claro, lo que ocurre alrededor mío. Claro. O sea, yo diría que la principal obra de la fe es el amor. A eso, claro, a eso lo llamamos amor. Que vamos a hablar, ¿cierto?, en otro capítulo. Pero la principal obra de la fe es el amor. Y el amor, ¿cierto?, es una obra que es muy grande y que produce muchos cambios, muchos cambios. Por amor, yo sirvo, por ejemplo, yo trabajo por la iglesia, por los hermanos. Por amor yo puedo dar la vida, ¿cierto? Así como Jesús ofreció su vida por nosotros solamente por amor. Entonces, la fe que produce amor, esa es la fe verdadera, ¿sí? Ahora, uno podría decir, bueno, yo tengo obras y por lo tanto tengo fe, ¿sí? Que es un poco lo que plantea Santiago. Pero tal vez uno se puede confundir en eso, porque las obras no son lo que salva, ¿sí? Las obras son productos de la fe salvífica, porque ahí es como la confusión. Y este libro de Santiago hay que ponerlo en contexto, porque el contexto en que escribe Santiago es viendo un pueblo que era indiferente, ¿cierto?, a los hermanos, que no tenía amor por los hermanos, que no tenía amor por el prójimo. Entonces, es como que Santiago les tiró la oreja, ¿cierto?, diciendo, ustedes pueden tener una fe que es meramente intelectual, pero que si no tienes obras, especialmente estas obras de amor, es una fe vacía, es una fe muerta, como dice aquí en Santiago 2, ¿cierto? Entonces, la fe que salva es una fe, ¿cierto?, que viene como un don de Dios, pero que produce necesariamente obras. Claro, y la fe permanece en la vida del creyente, como diría 1 Corintios, dice al final del capítulo, ahora permanece la fe, dice, la esperanza y el amor. Permanece durante toda la vida del creyente. No es algo que esté retirándose del creyente, sino que lo empuja para que éste demuestre ese amor, ¿no? Demuestre lo que él siente por el otro. Es como la fe que no tiene resultados, que no tiene acción, podríamos decir es como un ser humano muerto. Está ahí, pero no hay acción, no hay movimiento. Alguien puede decir, sí, yo creo,
pero si no lo lleva a la acción, si no lo lleva al desafío constante, si no lo lleva a pensar en el otro, sería entonces, como dice Santiago, como cualquier demonio incluso. Porque dice, los demonios también creen. Y es más, dice, tiemblan. Es decir, los demonios creen y tiemblan. O sea, los demonios conocen quién es Jesús. Claro. ¿Te acuerdas cuando venía pasando Jesús? Dice, ¿qué tienes? ¿Qué tienes con nosotros? Con nosotros, ¿cierto? El endemoniado gadareno dice. Claro, ¿qué tienes con nosotros? Ellos conocían. Pero ellos no tenían obras de amor. ¿Sí? No tienen obras de amor. No, es una fe que está muerta, que saben y tienen conocimiento pleno de quién es el Hijo de Dios, pero están muertos ellos. Y al igual que hay personas que pueden, ¿cierto?, decir que tienen fe, pero que si uno no ve las obras, ¿cierto?, la bondad, ¿cierto?, la esperanza y especialmente el amor, no se puede decir que una fe verdadera, ¿sí? Un cristiano verdadero tiene que mostrar frutos. Jesús dice, por sus frutos lo conoceréis. Entonces, los frutos tienen que estar puestos en la vida de ustedes, mis hermanos. Si usted no está mostrando frutos, usted tiene que preguntarse, ¿cómo está mi fe? Y la fe también tiene grados, ¿cierto? Hablaba que si yo tengo la fe como un grano de mostaza, hablaba Jesús, ¿cierto? Podía, ¿cierto?, hacer maravillas. La fe tiene grados, ¿sí? A veces estamos más faltos de fe, a veces estamos llenos de fe cuando el Espíritu mora y completamente en nosotros, ¿cierto? Nosotros podemos, tenemos más seguridad, tenemos más fruto, ¿cierto? Podemos amar con más libertad, con más ahínco los hermanos, ¿cierto? Tenemos mucha más fe en Dios incluso, ¿sí? Entonces, la fe es tremendamente relevante en la vida cristiana. Sí, Santiago dice que tú crees que Dios es uno. Bien haces. O sea, estás bien enfocado. Pero no puedes quedarte en eso. No puedes ser como el techo de lo que tú piensas de Dios. Yo creo que Dios existe. Yo creo que Dios es real. Yo creo que Dios construyó el mundo. Yo creo que Dios hizo esto o lo otro. Yo incluso creo que Dios envió a Jesús. Pero si me quedo hasta ahí, dice Santiago, no hay diferencia entre ese individuo, entre esa persona y los demonios. Porque los demonios también creen eso. Y una prueba de eso es cuando Jesús vuelve después de haber estado este tiempo en oración y en ayuno, cuando Satanás le dice, mira, di que estas piedras se convierten en pan. ¿Por qué lo hace? ¿Cree que Jesús no es capaz de hacer eso? ¿Cree que Jesús no tiene el poder de hacerlo? El demonio sí sabe, Satanás sí sabe que Jesús tiene poder para convertir las piedras en pan. Lo que él espera es que Jesús ceda a su tentación, ¿no es cierto?, de hacer lo que él quiere. Claro. Una demostración para andar dando aspaviento de lo que Jesús podía hacer, que no era el propósito de Jesús. Entonces, Santiago dice, ok, tú crees, y está bien, tú crees que Dios es uno, eso está muy bien, pero todavía no hay ninguna diferencia entre tú y los demonios hasta que tu fe no se evidencie en tu vida diaria. Así es, de hecho, Santiago mismo pone el ejemplo de Abraham un poco más adelante, ¿cierto? Y la fe muchas veces tiene que ver con esto de hacer cosas que Dios nos pide sin que incluso nosotros queramos, ¿sí? Solo creerle a Dios, ¿sí? Y poner nuestra mirada en Él. Da el ejemplo de Abraham, ¿cierto? Y Abraham tuvo ¿cierto? Mucha fe, muchos eventos en que se revelaba su fe, ¿sí? Creyó en por ejemplo, la tierra prometida, ¿cierto? Pero especialmente en el sacrificio de su hijo, ¿sí? Recordemos que Abraham era un hombre que no podía tener hijos, ¿sí? Y que en su vejez el Señor le permitió tener hijos. Y ese mismo hijo, Dios lo puso a prueba.
Claro. ¿Cierto? Y Abraham, ¿qué es lo que debe haber pensado ahí? Dijo, es el único hijo, Dios me lo dio, por lo tanto debe haber una promesa puesta ahí. ¿Sí? ¿Y cuál era la promesa? Que Dios mismo podía levantarlo de los muertos. Incluso aunque yo lo matara, ¿cierto? Abraham, Dios lo podía levantar de los muertos. Esa es la fe de Abraham. Y esa es la fe que Santiago pone el ejemplo, ¿cierto? De Abraham, de la fe que nosotros debiéramos tener. Que es una fe centrada en Dios, ¿cierto? Pero también una fe que obra. Una fe que hace lo que Dios pide. Eso mismo llevado en lo que planteas en cuanto a Abraham. Abraham, si se hubiera quedado en Ur de los Caldeos y haber dicho, sí, yo creo que Dios puede llevarme a una tierra prometida. Pero si se queda en Ur, aunque crea que Dios puede hacerlo, no sirve de nada. Él tiene que tomar una acción. Yo creo que muchas veces en nuestras vidas como creyentes, como cristianos, como hermanos de una iglesia, nos falta es colocar nuestra fe en esa acción. Sí, yo creo que Dios puede hacerlo. Yo creo que Dios puede hacer un milagro. Bueno, mi paso es orar a Dios, porque es algo que yo no puedo hacer, ¿no? Entonces, no basta con decir, yo creo que Dios puede hacerlo. ¿Cuál es mi acción como resultado de esa fe? Porque si no, se convierte en una cuestión intelectual. Y la fe, desde mi óptica, va más allá de una cuestión del intelecto. Claro. Porque tiene que aceptar cosas, como bien tú decías, citando Hebreos 11, es la certeza de lo que se espera, pero es la convicción que lo que no vemos es real. Claro. Es verdad. Entonces, yo puedo decir, yo creo en Jesús, pero mientras yo no lo acepte como mi Salvador, no soy salvo. Así de simple y así de sencillo. Por lo tanto, mi fe debe llevarme a esa acción, debe llevarme a la confesión, ¿no es cierto? A la confesión de mis pecados para ser recibido como un hijo de Dios. Porque dice, a los que creyeron, a eso les dio el potestad de ser hechos hijos de Dios, a esos que confesaron, a esos que actuaron, ¿no? Porque de lo contrario se convierte en una cuestión absolutamente intelectual. Y la fe ha de influir en toda la vida de una iglesia y en toda la vida de un creyente. No puede ser de otra manera. Entonces, por lo tanto, una fe sin un compromiso, sin un desafío, no nos va a servir. Es lo que ocurre con Abraham. Es una fe que lo desafía. Vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te voy a mostrar. Ahí está el planteamiento de Dios para Abraham. Y él acepta el desafío y se compromete con Dios. Ok, voy a la segura. Porque voy con Dios. Porque le creo a Dios y por lo tanto mi acción es el resultado de mi convicción, es el resultado de mi creencia. Sí, y también es el resultado de cuál es el Dios que Abraham está viendo, ¿ya? Porque nosotros podemos tener distintos conceptos de Dios, ¿cierto? Y según el concepto que yo tenga de Dios, es que yo también voy a actuar. Claro. ¿Sí? Si yo creo en un Dios que hizo los cielos y la tierra, ¿sí? En un Dios de poder infinito, absoluto, ¿sí? Yo voy a tener una fe grandota, ¿cierto? Porque creo en un Dios que todo lo puede hacer. Entonces, también la medida de la fe va a ir en la medida de cuál es el conocimiento que yo tengo de Dios. Y cómo yo me voy acercando a ese conocimiento es a través de la oración, es a través de la lectura de la Biblia, ¿cierto? Y a través también de la comunión con los hermanos, ¿sí? Yo en ese conocimiento que tengo de Dios voy a ir cada vez profundizando más en cuál es la fe que debo tener, ¿cierto? Frente a este Dios tan grande que fue capaz de ofrecer a su Hijo, ¿cierto? Y darme salvación, solo por creer, solo por tener fe en Él. Sí, por eso que yo creo que es importante, Pastor Daniel, desafiar a nuestros hermanos que nos ven, ya sea por
la página de YouTube o también nos escuchan en el Instagram, decirles que lo que la fe produce un hacer. Si no produce ese hacer, ¿no? Si uno mirara algunos ejemplos, ya vimos uno, Abraham lo lleva a la acción. Pero si uno ve, por ejemplo, a una mujer como Rahab, esta mujer que escondió, ¿no es cierto?, a los espías que habían sido enviados para mirar la tierra prometida, a ver lo que pasaba. Pero la fe también incluye riesgos. Y esta mujer toma un gran riesgo. Si nosotros la tomamos como ejemplo, para hablar de un poco de la fe, esta mujer toma un riesgo muy grande. Porque ella cree que estos hombres son distintos a todos los hombres con los que ella ha estado. Porque es una prostituta. Segundo, cree que ellos tienen algo especial. Y tercero, ella cree que cuando ellos vuelvan y la tierra sea invadida, ella va a ser salva. Esa es una fe de acción, de resultado. Porque si no los esconde, ¿qué pasa? Y los deja entrar en su casa. Sí, interesante ese ejemplo, porque en realidad probablemente Rahab había escuchado de este Dios. Claro. ¿Cierto? Había escuchado de las proezas, ¿cierto?, que se habían producido en su nombre. Y basta solo esos datos, escuchados a lo lejos probablemente, sin mayor conocimiento, para que ella crea. No creyó en estos hombres, creyó en el Dios de esos hombres. Entonces es interesante porque ella tiene otra cultura, ¿cierto? No tiene claro, que ver con ellos. Tiene otra vida, una vida tiene licenciosa. otro tipo de vida, ¿cierto? Ha conocido mucha gente probablemente no muy santa. Y ella es capaz de creer solamente por escuchar de este Dios. Y es una fe que es una certeza para ella. Sí, porque ella está poniendo en riesgo su propia vida. Sí, claro. Y la de su familia. Y la de su familia. Entonces es como dice usted, es una fe arriesgada. Y es bonito el ejemplo porque de alguna manera nos pertenece también. Yo creo que todos los hermanos que están en la casa arriesgaron alguna cosa cuando creyeron en Jesús. ¿Sí? Pueden haber arriesgado, qué sé yo, prestigio, pueden haber arriesgado que los miraran raro, ¿cierto? A uno a veces lo miran raro por ser cristiano. Que la sociedad te rechace. Arriesgan rechazo, trabajos, distintas cosas, ¿sí? Incluso tiempo, ¿sí? Mucho tiempo estar en la iglesia. Pero Rahab nos da el ejemplo de que ella tuvo la convicción, ¿sí? Como decía en la definición de fe, la convicción de lo que no se ve, ¿sí? Porque ella no podía, solo había escuchado, pero no veía claramente. Y ella con eso, ella tuvo fe. Entonces es un bonito ejemplo para nosotros en la actualidad también. Claro, y a tomar los riesgos. Porque esto ocurre hasta en los momentos de cuando uno va a orar por alguien que te pide que ores, ¿no? Si ore por mí que tengo tal enfermedad. Y uno dice, ¿y si oro y no sana? O sea, obviamente ya no va a haber sanidad. Porque nosotros mismos estamos poniendo en duda, al hacerlo así, estamos poniendo en duda la capacidad de Dios, el poder de Dios. ¿Te fijas? Porque y no estamos, fíjate, incluso yo diría más allá, tal vez no estamos ni siquiera dudando de Dios. Estamos pensando en nosotros. ¿Qué va a ser de mi credibilidad? Yo soy pastor de una iglesia. Yo tengo un nombre. Tú dirías, yo soy médico. Tengo un trabajo. Hay gente que me conoce. Y si no sana, pierdo todo mi prestigio. ¿Qué voy a hacer con esto? Entonces, ¿qué tan dispuestos estamos nosotros como creyentes? ¿Qué tan dispuestos están nuestros auditores y nuestros televidentes a pensar en arriesgarse? Y no culpar a Dios ni al enfermo, porque a veces culpamos porque no era la voluntad de Dios o porque el enfermo no tenía suficiente fe, cuando a veces los que no tenemos fe somos nosotros. Entonces, aunque
esta mujer, aunque sus metas de salvar, aunque las metas de alcanzar que su familia sea salva, la lleva a confiar en estas personas y se arriesga. Y es un gran riesgo, porque si la hubieran sorprendido con esos hombres ahí, se muere ella, los hombres, los que habían enviado, ¿no es cierto?, los hombres de Dios, y se muere también su familia. O sea, el riesgo que estaba tomando. Entonces, diríamos hoy día, sin temor a equivocarnos, Pastor Daniel, y motivar a nuestros hermanos, arriesguémonos, arriesguese primero a creer que Dios puede salvarle. Ese es el primer paso. Arriesguese a creer que esa salvación que usted no ha visto jamás es una realidad. Arriesguese a creer que ese cielo que nos dice la Biblia, que no lo hemos visto nunca, existe, es real. Ese es el primer riesgo, ¿no? Por lo tanto, el requisito para obtener todo eso es que yo confiese mis pecados. Ok, confieso mis pecados y ahora tengo que ir tomando otros riesgos. Como bien tú decías, riesgos sociales a lo mejor. Mis amigos ya no van los mismos amigos no van a querer juntarse conmigo. Así es. No, porque los domingos va a la iglesia, no porque siempre nos anda hablando de Dios, no porque en realidad no hace las cosas que nosotros hacemos. Entonces, pero eso es un riesgo. ¿Estamos tan dispuestos a tomarlos? Ahora, ¿por qué? Porque la fe también, cuando uno cree, es transformado. Entonces, quizás viéndolo desde la otra vereda, claro, es difícil tomar pasos de fe si es que yo no he sido salvo. Absolutamente. ¿Cierto? Sí, claro. Pero cuando soy salvo, ya el mundo es transformado. Y esto que me importaba antes, que es como me van a mirar, ¿cierto? Que van a decir, chuta, Daniel está distinto. Eso ya no le importa a uno, ¿sí? Porque está al otro lado de la vereda, al lado donde están salvos. Entonces, lo único que nos importa es la fe en Jesucristo, ¿sí? Entonces, entiendo cuando dice, arriésguese a tener fe, ¿sí? Arriésguese a tener fe, ¿sí? Y si usted no se arriesga, pida fe. Dice la Biblia que hay que pedirla. Exactamente, sí, porque claro. Dios es todopoderoso y Dios le va a dar fe si usted se la pide con el corazón. Entonces, porque la fe es un don de Dios, es un regalo de Dios. Entonces, es bonito cómo cambia la perspectiva desde alguien que no tiene fe versus alguien que tiene fe en el Dios verdadero, en el Dios vivo, en el Dios que nos va a permitir, ¿cierto?, cuando nosotros tengamos dificultades, tener fe también. Y cuando estemos con desesperanza, tener fe en medio de la desesperanza, ¿sí? Nosotros tenemos yo diría como un superpoder, sí, otorgado por Dios. Vamos sintetizando, nos queda poco tiempo, pero lo primero que tendría que hacer una persona hoy día, o que tendría que hacer yo, o tú, o cualquier otro, es evaluar mi fe. Es decir, hay resultados de mi vida que yo pueda decir, yo he tenido fe. Y creo que ustedes también en sus casas deben evaluar su fe. ¿Hay resultados? ¿Tiene usted resultados? Debemos hacer entonces un compromiso con Dios. ¿En qué sentido? De vivir lo que creemos. ¿Sí? De ahora en adelante, Señor, yo voy a vivir como alguien que cree, ¿ya? Con una fe en acción. Y por último, recordar que la fe que es genuina tiene resultados visibles. Muéstrame tu fe, dice. ¿Ya? Es decir, mostremos lo que hemos creído. Y eso tenemos que mostrarlos, yo creo, primero a mí. Yo tengo que demostrarme a mí mismo que he creído. Y se ve los resultados en mi propia vida, ¿no? Para sintetizar, porque el tiempo ya se nos está yendo. Pero simplemente eso. Evalúe su fe, comprométase y simplemente recuerde que la fe genuina trae resultados. Sí, y no tienen que ser grandes obras. No, claro. ¿Sí? En lo poquito debemos ser fieles. Y Dios trae un montón de otras cosas para adelante. Sí, claro. Absolutamente. Amigos, hemos llegado al final de este capítulo. Recuerde que puede contactarse con nosotros a través de un teléfono. Usted puede llamarnos o enviarnos un mensaje de WhatsApp al 9931-888
55. Llámenos, contáctese con nosotros y podemos a lo mejor acompañarlo a vivir esta experiencia de fe. Podemos ayudarle a que usted pueda tener esta experiencia de fe. Contáctese con nosotros y recuerde, nos encontramos la próxima semana para hablar acerca de la esperanza. Fe, esperanza y amor. Dios les bendiga. Señor les bendiga. Mira.